No podía creerlo cuando llevé a mi suegro a cenar y, al cruzar la puerta de cristal de aquel acogedor restaurante, mis ojos se congelaron ante una escena que jamás imaginé presenciar, mi esposa sonriendo ampliamente mientras tocaba la mano de otro hombre, el mismo que yo sabía que era su jefe, inclinándose hacia adelante como si sus palabras fueran más dulces que el vino tinto en sus copas. El tiempo se detuvo y el bullicio a mi alrededor se convirtió en un silencio ensordecedor. Recuerdo sentir la sangre calentar cada célula de mi cuerpo, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. La amaba más que a mi propia vida, tenía planes para sorprenderla con algo que llevaba meses organizando, ahorré cada centavo, dejé de lado mis propios sueños para darle un nuevo hogar, un lugar donde imaginaba que construiríamos una nueva etapa, donde celebraríamos cumpleaños, reiríamos hasta llorar y veríamos crecer a nuestros hijos, pero en ese momento, me di cuenta de que todo lo que había planeado no era más que un sueño tonto. No podía esperar a entender o pensar en alguna excusa que pudiera inventar para justificar tan descarada traición, simplemente me puse de pie con una calma casi cruel, caminé hacia su mesa sintiendo cada mirada en la sala volverse hacia mí como cuchillos afilados y, con la voz más firme que pude encontrar, declaré con tantas palabras que estaba decepcionada, que ya no podía seguir casada con alguien que me había apuñalado por la espalda de esa manera y que el divorcio solo sería cuestión de días. No dijo nada, no apartó la mirada, solo mantuvo esa sonrisa vacía, como si no le importaran las palabras que me desgarraban el pecho y me corrían por la garganta como ácido. El jefe simplemente se ajustó la chaqueta, me miró como si fuera invisible y continuó la conversación como si nunca hubiera existido. Cuando me alejé, mi mente daba vueltas, mi vista se nublaba por el dolor y la ira, y solo podía pensar en cómo había estado ciega durante tanto tiempo, cómo pude pasar por alto señales tan obvias, cómo había confiado tanto en alguien que, en el fondo, nunca mereció mi amor. Las noches que pasamos juntos, las promesas susurradas en la oscuridad, los besos que parecían eternos, todo se convirtió en polvo en el momento en que los vi juntos, riéndose de un mundo que no conocía, como si sus almas estuvieran secretamente entrelazadas. En los días siguientes, la casa que una vez estuvo llena de vida se convirtió en una tumba, con ecos de recuerdos y silencios que gritaban más fuerte que cualquier discusión. La vi pasar por las habitaciones como un fantasma, evitando mi mirada, pero sin siquiera intentar disculparse ni explicar lo que había hecho. Con cada amanecer, mi corazón se enfriaba, mientras que la imagen de ella, una vez tan radiante, se convertía en una nube de arrepentimiento y repulsión. En cierto momento, pensé en darle una oportunidad, en hablar, en entender dónde me había equivocado, pero entonces descubrí que, incluso después de todo, seguía en contacto con él, intercambiando mensajes que leía en secreto, mensajes que me hacían arder con una mezcla de humillación e incredulidad, como cuando escribió, «No lo llames, todo se arreglará». Entonces ocurrió lo impensable, la despidió, cortó todo vínculo que los unía, la abandonó como a un juguete roto, dejándola aturdida y vacía, como una niña perdida en un incendio. Ella lo buscó, intentó convencerlo de que merecía algo más que unas noches en hoteles baratos, pero para él no era más que un entretenimiento, una distracción pasajera que ya se había vuelto incómoda. Cuando se dio cuenta de que me había perdido y que solo quedaba el eco de sus propias decisiones, se desesperó, llamó a mi puerta con los ojos enrojecidos, el rostro pálido, suplicando una oportunidad más, rogándome que la aceptara de nuevo y prometiendo que nunca más me haría sufrir. Pero en ese momento, algo dentro de mí ya había cambiado irreversiblemente. Estaba decidido a seguir adelante, a reconstruir mi orgullo, a encontrar a alguien que me amara de verdad, sin secretos, sin mentiras. El dolor aún latía con cada respiración, pero también sentía un extraño alivio, como si la liberación finalmente me hubiera encontrado. Lo que ella nunca supo, y nadie podría haber imaginado, es que mientras ella se perdía en juegos de seducción y mentiras, yo guardaba conmigo la mayor sorpresa que cualquier hombre enamorado podría preparar, la llave de una casa nueva, pagada con años de sacrificio, diseñada para ser el comienzo de nuestro amor de nuevo. Pensé en dársela en esa cena, delante de mi suegro, como prueba de que quería construir un futuro con ella, pero en cambio, encontré las ruinas de lo que éramos. Lo que me quita el sueño hasta el día de hoy no es solo la traición en sí, sino la pregunta que me atormenta: si hubiera llegado unos minutos después, si no me hubiera llevado a mi suegro ese día, ¿seguiría viviendo una cómoda mentira, amando a alguien que nunca me perteneció realmente? ¿Qué habría sido de mi vida si no hubiera presenciado esa escena? A veces me sorprendo imaginando cómo habría sido nuestra historia si todo hubiera salido bien,
pero luego recuerdo los mensajes, las manos entrelazadas con las de otro hombre, y me doy cuenta de que quizás el destino fue más bondadoso que cruel, permitiéndome ver quién era ella en realidad antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿qué pasó después de que todos a quienes amaba la rechazaran? ¿Encontró la manera de reponerse o se hundió aún más en las consecuencias de sus decisiones? Y en cuanto a mí, ¿pude reconstruir mi corazón destrozado o el miedo a la traición me impidió para siempre volver a amar? Bienvenidos a nuestro canal. Nunca apoyamos ninguna forma de engaño. Nuestras historias son completamente ficticias y solo existen para mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, corazones y familias. Prepárense para una narrativa intensa, emotiva e impactante. Relájense, respiren hondo y disfruten de la historia. Allí estaban, viviendo lo que muchos considerarían el retrato perfecto de una pareja feliz, con risas que resonaban por los pasillos del espacioso y moderno apartamento que compartían desde hacía casi 5 años. Se llamaba Lucas, un hombre de 36 años que había alcanzado la estabilidad como gerente financiero en una firma de inversiones. Tenía una mirada firme, una sonrisa fácil y una actitud serena que calmaba incluso los momentos más tensos. Estaba orgulloso de haberlo construido todo con su propio esfuerzo, desde su primer coche hasta su apartamento, y de ser conocido entre amigos y familiares como alguien confiable, amable y que jamás levantaba la voz a sus seres queridos. Ella era Elena, 2 años menor, con una personalidad encantadora que llamaba la atención en cuanto llegaba a cualquier lugar. Sus ojos marrones brillaban con una intensidad cautivadora, y su risa melodiosa era capaz de transformar una reunión aburrida en algo ligero y divertido. Elena trabajaba como asistente administrativa en una importante firma de corretaje, donde su proactividad y carisma la hacían destacar. Siempre vestida con discreta elegancia, exudaba la confianza de quien se sabía admirada, pero mantenía un aura de dulzura que hacía que todos creyeran en su pureza. Su relación comenzó como uno de esos encuentros que parecían predestinados. Un amigo en común los presentó en una hora feliz un viernes, y desde la primera sonrisa que intercambiaron, pareció que el universo conspiraba para unirlos. Elena recordaba con claridad cómo Lucas le tomó la mano por primera vez, la suavidad de su tacto que transmitía seguridad y cariño. Él, a su vez, recordaba el perfume que ella llevaba esa noche y cómo se le encogió el corazón al verla reírse de un chiste malo que él había inventado solo para tener algo de qué hablar. En pocos meses, ya no les cabía ninguna duda de que aquello era amor verdadero. Su relación progresó rápidamente, pero con responsabilidad. Se mudaron juntos después de 2 años, poniendo a prueba las rutinas, los defectos y las peculiaridades del otro. Juntos, aprendieron a respetar el espacio del otro, a negociar las pequeñas diferencias y a celebrar cada logro, como su primer viaje al extranjero o la compra del nuevo sofá que eligieron un sábado lluvioso. Su apartamento reflejaba a la perfección la combinación de sus gustos, libros organizados en estanterías minimalistas de Lucas, mientras que cuadros abstractos en tonos azules y verdes, elegidos por Elena, decoraban las paredes. La cocina era el corazón del hogar, donde Elena probaba recetas que aprendía de vídeos de internet y a Lucas le encantaba sorprenderla con desayunos improvisados, siempre decorados con fresas cortadas en forma de corazón. Los amigos que los visitaban no se cansaban de comentar lo acogedor que era el ambiente, lleno de detalles que revelaban complicidad, como notas de amor pegadas en la nevera o pequeños regalos intercambiados en fechas esporádicas. Incluso las peleas, cuando ocurrían, terminaban en largas conversaciones en el sofá, acompañadas de abrazos que hacían parecer que nada en el mundo podía separarlos. El suegro de Lucas, padre de Elena, también era una figura frecuente en la vida de la pareja. Se llamaba Renato, un viudo de 62 años, de fuerte personalidad y muy querido por la familia. Sentía un cariño especial por Lucas, a quien consideraba un verdadero hijo, y nunca perdía oportunidad de elogiarlo en las comidas dominicales, orgulloso de ver a su hija casada con un hombre tan dedicado. Renato era de los que disfrutaban contando anécdotas de su juventud, riendo a carcajadas y bromeando sobre cómo el matrimonio era un aprendizaje diario. Elena siempre se divertía con las bromas de su padre, mientras que Lucas se esforzaba por mostrar respeto y gratitud al hombre que le había confiado a la persona más importante de su vida. La rutina de Elena y Lucas era la viva imagen de la organización. Se despertaban juntos a las 6:30, tomaban café mientras comentaban sus planes del día y salían para el trabajo casi a la misma hora, intercambiando besos rápidos y prometiéndose hablar durante el día. Por la noche,
Compartían las tareas del hogar, reían juntos de las situaciones cotidianas de la oficina y compartían sueños que abarcaban desde tener hijos hasta viajar a lugares exóticos como Japón o Islandia. Los sábados, era tradición que desayunaran en una encantadora panadería del barrio, donde siempre se sentaban en la misma mesa cerca de la ventana y hacían planes para el futuro, hablando de todo, desde las reformas que querían hacer en el apartamento hasta los nombres que elegirían para los hijos que aún no estaban seguros de tener. Pero a pesar del escenario aparentemente perfecto, había detalles que pocos notaban, como la inquietud que Elena a veces mostraba, mirando su celular con un brillo extraño en los ojos, o la distancia que Lucas a veces mostraba, absorto en pensamientos que no compartía ni siquiera con sus amigos más cercanos. Estos momentos eran sutiles, casi invisibles, pero presentes, como pequeñas grietas en una pared aparentemente sólida. Aún así, el amor que ambos demostraban en público era tan cautivador que nadie imaginaba que algo pudiera ir mal, y mucho menos que alguna sombra se cerniera sobre su unión. Los fines de semana estuvieron marcados por visitas a centros comerciales, noches de cine, paseos por parques o escapadas a ciudades cercanas, donde aprovecharon para relajarse, probar nuevos restaurantes y tomar fotos que luego publicaron en redes sociales con cariñosas descripciones. Todos comentaron las fotos elogiando a la pareja, perfecta, diciendo que rebosaban felicidad, mientras que ellos, sonriendo a las cámaras, parecían confirmar cada palabra. A Elena le encantaba organizar cenas informales para amigos, decorando las mesas con flores frescas, mientras que Lucas se encargaba de la música de fondo y las bebidas, siempre atento a que todos estuvieran cómodos. Esas noches, los invitados se marchaban comentando que parecían hechos el uno para el otro, que su armonía era inspiradora. En el trabajo, Elena era conocida por su entusiasmo por Lucas. Sus compañeros disfrutaban de las anécdotas que contaba, como la vez que llegó tarde a una reunión porque tuvo que esperar para elegir la camisa perfecta o como la sorprendió en su cumpleaños con una cena a la luz de las velas en casa. Lucas, por otro lado, siempre elogiaba a su esposa cada vez que tenía oportunidad, diciendo que era la persona más dulce y dedicada que conocía, y que estaba orgulloso de poder compartir su vida con ella. Llevaba a Elena como su acompañante a las fiestas de la empresa, y todos comentaban la elegante y apasionada pareja que formaban. Para muchos, ambos se convirtieron en la pareja ideal, un símbolo de compañerismo, respeto y amor. Elena también tenía ambiciones profesionales. En los últimos meses, había hablado cada vez más de ascender en la firma de corretaje, alcanzar puestos más altos y demostrar que era capaz de llegar lejos. Lucas apoyaba cada idea, animándola a estudiar y destacar, e incluso se ofrecía a encargarse de las tareas del hogar cuando tenía que trabajar hasta tarde o asistir a cursos de formación. Esta dedicación mutua significaba que cada pequeño éxito se celebraba como una victoria para la pareja. Cuando Elena recibió una bonificación inesperada, organizaron una cena especial para celebrarlo. Cuando Lucas ascendió, Elena llenó el apartamento de globos y le dejó una nota cariñosa en su mesita de noche. El orgulloso padre de Elena veía a su yerno no solo como un compañero para su hija, sino también como un amigo con quien podía hablar de todo. Durante las comidas dominicales, pasaban horas hablando de fútbol, política y películas antiguas, mientras Elena aprovechaba para descansar o charlar con amigos. Estas reuniones semanales fortalecían los lazos entre ellos y hacían que Lucas se sintiera aún más parte de la familia, como si estuviera unido a Elena no solo por amor, sino por un vínculo de historia, respeto y cariño. Desde fuera, era imposible ver ninguna grieta. Su vida social era activa, con viajes planeados con antelación, reservas en hoteles románticos y participación constante en eventos sociales. A Elena le gustaba organizarlo todo, desde el itinerario hasta la ropa que llevarían, mientras que Lucas simplemente sonreía y la seguía, feliz de verla emocionada. Al llegar a sus destinos, no escatimaron fotos ni declaraciones, recopilando recuerdos que parecían fortalecer aún más su imagen de pareja enamorada. Al regresar a casa, organizaron sus recuerdos en álbumes que guardaban como tesoros en un estante especial de su habitación. Las noches transcurrían mayormente de complicidad, series juntas, copas de vino compartidas mientras discutían teorías sobre el final de los episodios, risas silenciosas entre besos que aún parecían tener la misma intensidad que sus primeros encuentros. Hubo, sí, días de cansancio, días en los que llegaban a casa exhaustos y apenas intercambiaban palabras, pero aún así, dormían de la mano, como si uno fuera el ancla del otro en medio de las tormentas del mundo exterior. Su amor parecía tan inquebrantable que nadie podía sospechar que, en algún momento, todo podría desmoronarse.
Dentro del apartamento, a Elena le gustaba preparar pequeños detalles que hacían sentir especial a Lucas, notas adhesivas con mensajes cariñosos repartidas por la casa, listas de reproducción creadas exclusivamente para él, perfumes elegidos para noches especiales. Lucas, por su parte, tenía la costumbre de escribir cartas en fechas señaladas, palabras que Elena leía con lágrimas en los ojos, conmovida por su sensibilidad. Tenían canciones que consideraban nuestras, películas que veían cada año en su aniversario y tradiciones únicas, como caminar de la mano por la plaza del barrio cada último domingo de mes. A primera vista, parecía que no había lugar para secretos entre ellos, ya que Elena compartía con Lucas cada detalle de su rutina laboral, y Lucas le contaba sus retos y logros diarios. Sus conversaciones fluían con naturalidad, llenas de planes para el futuro. Hablaron de adoptar un perro, cambiar de coche, planear tener hijos en unos años. Estos sueños parecían sólidos, respaldados por el respeto y la intimidad que habían construido con el tiempo. No había indicios de que, tras sus sonrisas, algo pudiera estar a punto de poner en peligro todo lo que habían construido. Los días se acortaban y la temperatura descendía suavemente, trayendo consigo ese clima otoñal temprano que Elena siempre decía amar. Comentaba cómo las hojas amarillas embellecían las calles, mientras Lucas se limitaba a sonreír y escucharla pacientemente, fascinado por cómo ella veía la belleza en los detalles más sencillos. Sus rutinas seguían siendo aparentemente normales, ella salía de casa arreglada, perfumada, despidiéndose con largos besos, y él la acompañaba a la puerta con palabras de aliento para el día que le esperaba. Aún así, empezaban a aparecer pequeñas señales, casi imperceptibles para quienes no prestaban atención, pero que, sumadas, creaban una incomodidad difícil de ignorar. Como el hecho de que Elena a veces llegaba a casa más tarde de lo habitual, explicando que el tráfico estaba peor que nunca, o aparecía con excusas para reuniones que se alargaban inesperadamente. Lucas intentaba alejar cualquier mal pensamiento, pero algo en su interior comenzaba a despertar, una premonición que se posaba como una nube gris sobre su pecho, sofocándolo en los momentos de silencio. Empezó a notar que, durante sus conversaciones nocturnas, Elena parecía distraída, sonriendo mecánicamente, respondiendo preguntas con frases cortas, apartando la mirada cada vez que él intentaba mirarla durante más de unos segundos. La risa espontánea había disminuido, sustituida por sonrisas forzadas que no llegaban a sus ojos. Aún así, se aferraba a los recuerdos del amor que compartían, a los votos que intercambiaban tantas veces en las madrugadas llenas de confidencias y sueños. Pero con el paso de los días, la sensación de desconexión no hacía más que crecer, como si se hubiera erigido un muro invisible entre ellos, impidiendo que la calidez del uno llegara al otro. Sus mensajes durante el día también cambiaban de tono. Antes, le enviaba fotos, frases de añoranza y le contaba cada detalle de lo que estaba haciendo. Ahora, sus respuestas eran cada vez más monosilábicas, espaciadas y a menudo justificadas con «estoy ocupada». Un sábado, mientras organizaban un café para su suegro, Lucas observó cómo Elena preparaba la mesa con excesivo cuidado, pero notó que le temblaban ligeramente las manos al acomodar los cubiertos. Al preguntarle, recibió una sonrisa rápida y evasiva. Durante el café, ella pareció aún más distante, participando en las conversaciones solo con asentimientos y risas breves. Su suegro, siempre perspicaz, incluso le preguntó si todo estaba bien, pero Elena cambió de tema con habilidad, hablando de un pastel que quería aprender a hacer. Lucas intentó convencerse de que era solo cansancio acumulado. Después de todo, ella había estado trabajando mucho en las últimas semanas, pero en el fondo, una voz insistente insistía en que algo andaba mal. Empezó a temer descubrir la verdad, así que prefirió ignorar las pequeñas pruebas que se acumulaban como fragmentos de vidrio listos para herirlo. La semana siguiente, Elena anunció que tendría que trabajar hasta tarde por un proyecto importante. Dijo que no podía cenar en casa y le pidió a Lucas que no la esperara. Él fingió estar tranquilo, pero después de que ella se fuera, fue a la cocina, abrió una botella de vino y se sentó en el sofá en absoluto silencio, sintiendo el peso de cada minuto que pasaba. La casa, antes llena de vida con sus sonidos, ahora le parecía un lugar extraño, frío y distante. Se quedó mirando la puerta esperando a que apareciera, aunque sabía que no aparecería pronto. Cuando finalmente decidió llamar para ver si estaba bien, la llamada fue directa al buzón de voz. Envió un mensaje, que tampoco recibió respuesta.
Amaneció y terminó quedándose dormido en el sofá, despertando solo con el sol invadiendo la sala, con los ojos ardiendo de ansiedad y el pecho sofocado por el miedo a algo que no podía explicar. En los días siguientes, las excusas para los horarios irregulares se hicieron cada vez más frecuentes. Elena decía que tenía que viajar a reuniones en otra ciudad, que tenía cenas corporativas, que necesitaba estar disponible para conferencias de última hora. Lucas intentaba mantener la calma, pero la inseguridad le carcomía el corazón con cada ausencia prolongada, cada vez que sonaba un celular que no era para él, cada vez que olía su perfume con más intensidad de lo habitual, como si acabara de prepararse para alguien que no era él. La llama de la desconfianza, antes solo una molestia, crecía como un incendio en un bosque seco, consumiendo la poca paz que le quedaba. Uno de esos días, un amigo en común llamó a Lucas para contarle que lo había visto solo en un restaurante que frecuentaban y le preguntó por qué no estaban juntos. Lucas respondió, con voz temblorosa, que Elena estaba en una reunión. Pero en cuanto colgó, la idea de que algo andaba muy mal lo invadió por completo. Decidió entonces que necesitaba respuestas. Decidió que la acompañaría sin que ella lo supiera, buscando la verdad que temía pero que ya no podía evitar. El viernes, cuando Elena dijo que volvería a trabajar hasta tarde, esperó unos minutos después de que se fuera, subió al coche y se marchó, manteniendo la distancia suficiente para pasar desapercibido. Le sudaban las manos sobre el volante, respiraba con dificultad y el corazón le latía aceleradamente, como si fuera a estallar en cualquier momento. El trayecto parecía interminable, cada semáforo tardaba siglos en cambiar, cada coche de delante se convertía en un obstáculo molesto. Cuando ella aparcó frente a un restaurante que no estaba cerca de la casa de bolsa, él se escondió, observándola bajar del coche y arreglarse el pelo con excesivo cuidado, respirando hondo antes de entrar. A cada paso que daba, Lucas sentía que el mundo giraba a cámara lenta, como si el destino quisiera torturarlo con la lentitud de movimientos que confirmara sus peores temores. Dejó el coche aparcado unos metros atrás y se acercó a pie, hasta encontrar una posición desde la que pudiera ver a través de los ventanales de la sala iluminada. Se le revolvió el estómago al verla sentada a la mesa, sonriendo como hacía tiempo que no le sonreía, jugueteando con su pelo como hacía cuando quería impresionar, echando el cuello hacia atrás en una risa que parecía demasiado exagerada para ser auténtica. A su lado, un hombre de traje oscuro, con expresión segura y gestos que dejaban claro que controlaba la situación, la observaba intensamente. Entre copas de vino y platos elaborados, intercambiaron miradas cómplices, sutiles roces, palabras que solo ellos podían oír y que parecían provocarle escalofríos de placer. Cada sonrisa suya era una puñalada silenciosa en Lucas, quien se sentía pequeño, frágil e impotente ante la escena. Intentó racionalizar, diciéndose que podría ser solo una cena de negocios, pero la intimidad que se desbordaba entre ellos dejaba claro que no se trataba de nada profesional. El tiempo perdió sentido mientras observaba, sintiendo todo su cuerpo temblar y sus piernas amenazando con ceder en cualquier momento. Por un momento, pensó en irse, fingiendo no haber visto nada, intentando salvar lo que quedaba, pero algo en su interior lo impulsó, un impulso incontrolable que se apoderó de su cuerpo. Entró en el restaurante, caminando con pasos pesados que parecían resonar en su mente, ignorando las miradas curiosas que sentía. Cada paso era como caminar hacia un abismo, pero ya no podía detenerse. Al llegar a su mesa, se quedó allí unos segundos que parecieron horas, mirando a Elena, quien, al reconocerlo, se quedó paralizada con los ojos abiertos de par en par y su sonrisa se desvaneció lentamente en una expresión de pánico contenido. El hombre a su lado simplemente arqueó una ceja, mirando a Lucas desafiante, como si no tuviera nada que temer. La voz de Lucas era baja pero firme, cargada de un dolor tan profundo que reverberaba en cada sílaba. Dijo que estaba decepcionado, que nunca imaginó que tendría que ver con sus propios ojos lo que ahora tenía ante sí como una pesadilla hecha realidad. Elena intentó balbucear algo, pero le falló la voz y solo pudo bajar la cabeza, como si por fin hubiera comprendido la gravedad de lo que estaba sucediendo. El silencio que invadió la mesa fue ensordecedor, y cada respiración parecía un trueno. Cuando Lucas se dio la vuelta, sintió un ardor en el pecho como si se lo desgarraran, pero también una extraña sensación de alivio por no tener que vivir más con la duda que lo carcomía día tras día. Salió del restaurante sin mirar atrás, dejando atrás no solo a la mujer que amaba, sino también todos los sueños que habían construido juntos. Y mientras se alejaba, una pregunta comenzó a formarse en su mente, una duda que solo podría responderse en el momento oportuno,
¿Cuál era el verdadero motivo de una traición tan cruel? El silencio que dominó los días posteriores al enfrentamiento en el restaurante era tan sofocante que parecía llenar cada habitación del apartamento que antes había sido un hogar lleno de risas y planes. Lucas se sumió en sus pensamientos mientras el tic-tac del reloj, lento y cruel, le recordaba con cada campanada que la vida tal como la conocía, había terminado. No hubo más mensajes de buenos días, ni besos al salir ni abrazos al volver del trabajo. Elena había desaparecido por completo después de esa noche, dejando solo la ropa colgada en el armario y el aroma del perfume que impregnaba la almohada junto a la suya, recordándole con cada aliento la traición que le había destrozado el corazón. Se sentía como un extraño en su propia casa, deambulando por las habitaciones como buscando pistas que explicaran cómo todo se había derrumbado tan rápido. Mientras tanto, el dolor se mezclaba con la ira, y la añoranza se convertía en un veneno que luchaba a diario para evitar que se desbordara en lágrimas que insistían en caer. Era un viernes por la tarde, cuando el sol empezaba a ponerse y teñía el cielo de naranja, cuando el timbre sonó con insistencia. Lucas abrió la puerta y encontró a Elena allí de pie, delgada, demacrada, con los ojos hinchados de tanto llorar y la postura de quien lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Pidió entrar con la voz entrecortada, y él, tras unos segundos de vacilación, le cedió el paso. El aire parecía denso mientras caminaban hacia la sala. Ella se sentó en el borde del sofá como si no tuviera fuerzas para sentarse bien, y él permaneció allí, con los brazos cruzados, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse ante la más mínima palabra fuera de lugar. Elena empezó diciendo que sabía que ya no tenía derecho a pedir nada, pero que necesitaba decirle algo que ya no podía llevar sola, algo que explicara lo que la había llevado a acercarse a su jefe y que lo hacía todo aún más doloroso. Lucas resopló, puso los ojos en blanco con impaciencia, pero le hizo un gesto para que continuara, decidido a escucharlo hasta el final, sin importar cuánto doliera. Le temblaba la voz al revelar que, meses antes de que todo se desmoronara, al notar que su relación parecía caer en la rutina, empezó a sentirse insegura, temerosa de que Lucas se estuviera cansando de ella. Empezó a pensar que, si ya no la amaba como antes, necesitaba encontrar la manera de que la mirara de nuevo con el mismo brillo en los ojos que ella vio al principio. Fue entonces cuando encontró archivos en su computadora que mostraban un gran plan. Lucas estaba ahorrando dinero y negociando discretamente la compra de una casa nueva, una espaciosa casa de 2 pisos en un mejor barrio, para sorprenderla con el hogar de sus sueños. Quería renovar su compromiso, darle la vida que siempre le había prometido, pero Elena, dominada por la inseguridad, interpretó eso como una señal de que planeaba irse, de que pretendía usar la propiedad como una salida a una posible ruptura. Las palabras de Elena salieron rápidamente, llenas de desesperación, y las lágrimas corrieron por su rostro mientras confesaba que, dominada por esta paranoia, buscó consuelo en alguien que la hiciera sentir deseada de inmediato, alguien que le brindara atención instantánea, como si eso pudiera disimular el miedo que la carcomía. Elena dijo que cuando recibió el primer cumplido de su jefe sobre su apariencia, se sintió viva como no se había sentido en meses, y permitió que eso evolucionara hacia encuentros cada vez más íntimos. Pero lo que más destrozó a Lucas fue escuchar, entre sollozos, que durante todo este tiempo ella había ignorado las pruebas de amor que él le había ido dejando, los desayunos elegantes, las notas cariñosas y, lo más importante, el proyecto que había creado para cambiar sus vidas a mejor. Elena confesó que solo lo entendió todo cuando, días después del enfrentamiento, contactó con la inmobiliaria y descubrió que la propiedad que Lucas negociaba estaba a su nombre y que la financiación estaba en la fase final. Solo entonces se dio cuenta de que, en lugar de querer dejarla, soñaba con darle el mayor gesto de amor que pudiera hacer. A Elena se le quebró la voz al preguntarle por qué no le había contado antes del proyecto, por qué no le había contado lo que planeaba, mientras Lucas prorrumpía en un grito contenido, diciendo que quería sorprenderla, que lo había planeado todo con tanto cuidado porque quería ver la felicidad en su rostro, que nunca se le había pasado por la cabeza abandonarla, sino construir algo aún más grande a su lado. El apartamento se llenó de una energía brutal, como si las paredes fueran testigos de un terremoto emocional, y los dos se miraron fijamente como desconocidos que una vez se amaron profundamente pero ahora ya no se reconocían. Elena se levantó a toda prisa, caminando hacia él con manos temblorosas, intentando abrazarlo, pero Lucas retrocedió, con los ojos llenos de dolor, diciendo que no había vuelta atrás, que sus decisiones habían destruido cualquier posibilidad de reconstrucción.
La conversación se convirtió en un torbellino de palabras pronunciadas en voz cada vez más alta, interrumpida por sollozos y momentos de silencio desesperado, donde solo sus respiraciones jadeantes llenaban el espacio. Elena le rogó que comprendiera que todo era fruto de un miedo irracional, que lo amaba más que a nada y que estaba dispuesta a cualquier sacrificio para demostrárselo. Lucas, en cambio, negó con la cabeza, repitiendo que ya no sabía quién era ella, que ya no podía confiar en cada palabra que salía de su boca, que la traición no era solo física, sino un abismo que se tragaba todas las certezas que tenía sobre lo que habían construido juntos. Cuando Elena cayó de rodillas ante él, aferrándose al dobladillo de su camisa como si fuera lo único que la mantenía en pie, Lucas sintió que se le rompía el corazón de nuevo, pero en lugar de ceder, se alejó lentamente, dejándola arrodillada, completamente devastada. Entre lágrimas, reveló que había intentado varias veces deshacer la aventura antes de que la descubrieran, pero que cada intento fracasó porque su jefe siempre la convencía de quedarse, y que ahora, tras ser descartada por él, solo quedaba la vergüenza y el arrepentimiento que la consumían a diario. También dijo que se dio cuenta, demasiado tarde, de que tenía todo lo que siempre había soñado y que lo había desperdiciado por no saber confiar en el amor que recibía. El silencio que siguió fue tan denso que pareció distorsionar el tiempo. Lucas respiró hondo, intentando encontrar la fuerza para no derrumbarse en ese instante, mientras Elena sollozaba cabizbaja, consciente de que no había palabras suficientes para remediar la destrucción causada por sus decisiones. Fue entonces cuando él, con voz firme pero llena de dolor, dijo que no había forma de borrar lo hecho, que el amor que sentía por ella se había vuelto irreconocible y que necesitaba pensar en sí mismo, porque si continuaba en ese ciclo, solo quedaría destrucción. Elena intentó levantarse, pero sus piernas cedieron, y Lucas se acercó solo para ayudarla a levantarse, sosteniéndola unos segundos antes de soltarla como si estuviera entregando algo que ya no quería retener. Ella salió tambaleándose, agarrándose a las paredes del pasillo, mientras Lucas permanecía de pie, escuchando sus pasos alejarse y, con ellos, la certeza de que la historia que habían comenzado juntos había terminado allí. Cuando la puerta se cerró, cayó de rodillas, con la respiración entrecortada, pero al mismo tiempo sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía empezar a pensar en sí mismo. Aún así, la pregunta que resonaba en su mente, como un trueno incesante, era por qué su miedo hablaba más fuerte que el amor que habían construido, y si alguna vez podría volver a amar sin el miedo a ser traicionado. El final de esa noche marcó un punto de quiebre tan definitivo que, en los días siguientes, Lucas pareció caminar en una realidad paralela, donde todo a su alrededor seguía moviéndose con normalidad, pero él se sentía como quien observaba su propia vida tras un grueso y empañado cristal. La gente sonreía en la calle, sus compañeros de trabajo charlaban de trivialidades, e incluso el canto de los pájaros por la mañana parecía burlarse del vacío que se había instalado en su pecho. Había decidido no salir del apartamento durante el fin de semana, prefiriendo encerrarse en casa para intentar comprender cómo podía reorganizar las piezas de una existencia que se había hecho añicos. La soledad se convirtió en una compañera incómoda pero necesaria, porque cada objeto a su alrededor cargaba recuerdos de Elena, como si todo conspirara para recordarle que, por mucho que lo deseara, no podía simplemente borrar los años de complicidad que habían compartido. Su taza en el armario, su cepillo de dientes olvidado en el baño, su ropa aún oliendo en el armario, cada detalle parecía susurrar secretos que ya no quería oír. Sin embargo, fue un lunes por la mañana, cuando Lucas despertó decidido a retomar su rutina y no dejar que el dolor lo aprisionara, que el destino se hizo presente de repente. El portero del edificio llamó para avisar que Elena estaba en recepción e insistió en subir. Respiró hondo, sintiendo la ansiedad en el estómago, y autorizó la entrada. Al abrirse la puerta, ella apareció con los ojos hinchados, pero había una llama de determinación en su mirada que él aún no había reconocido. Elena pidió solo unos minutos para hablar, pero Lucas, cauteloso, asintió y la dejó entrar. El apartamento parecía más pequeño que nunca con los dos dentro, como si el aire entre ellos se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar sin esfuerzo. Empezó a hablar de otra manera, sin la vacilación que tanto la había caracterizado antes, contando que había pasado los últimos días hablando con su padre, quien la recibió con los brazos abiertos, pero la miraba con la misma decepción que Lucas en los ojos. Dijo que se había dado cuenta de que no tenía a nadie más que a él y que su mayor miedo, irónicamente, se había hecho realidad, perder a la única persona que la había hecho sentir segura y verdaderamente amada.
Elena confesó que había buscado a su jefe para intentar convencerlo de retomar su relación, pero al ser rechazada de forma fría y humillante, cayó en un abismo de arrepentimiento del que no podía escapar. Cada una de sus palabras resonaba como un lamento tardío, y Lucas simplemente la observaba en silencio, luchando contra la compasión que insistía en resurgir, pero que sabía que ya no podía permitir que guiara sus decisiones. La conversación se intensificó cuando ella se acercó a él con lágrimas en los ojos, pidiéndole una oportunidad para demostrarle que las cosas podían ser diferentes, que estaba dispuesta a empezar de cero. Lucas, respirando hondo, respondió con voz profunda y firme que no podía borrar el dolor que sentía, y que aunque aún hubiera amor, el respeto había sido destruido irreparablemente. ¿Cómo volveré a confiar?, preguntó con lágrimas en los ojos, mientras ella intentaba sujetar sus manos que, vacilantes, se retiraban como si temieran quemarse. El sonido de sus voces llenó la habitación, alternando entre súplicas y negaciones, entre recuerdos de lo vivido y recuerdos de lo perdido, como si intentaran coser algo que ya no tenía tela para sujetar las puntadas. En medio de la conversación, Elena reveló algo que no se había atrevido a confesar hasta entonces. Dijo que, una de las noches en que él dormía profundamente, revisó sus correos electrónicos y encontró la oferta de la casa, pero en lugar de preguntar o emocionarse, la invadió un pánico irracional que la distanció aún más. El dolor de Lucas estalló en palabras hirientes cuando dijo que nunca imaginó que el amor que sentía por ella, tan puro, pudiera transformarse en motivo de miedo. Elena rompió a llorar, arrodillándose en el suelo, rogándole entre sollozos que comprendiera que no era falta de amor, sino inseguridad, que siempre se había sentido pequeña ante sus cuidados y creía no merecer tanta dedicación. La intensidad del momento pareció distorsionar el tiempo, como si todo ocurriera a cámara lenta, mientras cada frase dolía como una cuchilla. Lucas, con la mirada fija, se sentó en el sofá y se pasó las manos por la cara, sacudiendo la cabeza, sin saber si lo que más le dolía era la traición o la comprensión de que todo el sufrimiento podría haberse evitado si Elena hubiera confiado en él, si hubiera hablado de sus inseguridades en lugar de buscar la validación que ya tenía en casa, en otros brazos. La ira y la tristeza se mezclaban, convirtiendo cada respiración en un esfuerzo. El silencio volvió a caer entre ellos, pero ya no era el silencio sofocante de la primera noche, sino un silencio de agotamiento, como si ambos hubieran agotado las últimas reservas de energía que les quedaban. Cambiando de aires, Elena se levantó y sugirió que hablaran en otro sitio, sugiriendo que fueran a la casa que Lucas estaba negociando, la cual ya estaba lista para recibir a la pareja que soñaba construir allí. Él dudó, pero terminó cediendo, como si quisiera mostrarle lo que podrían haber tenido juntos. Durante el camino, la atmósfera dentro del coche era de absoluta incertidumbre, el sonido del motor ahogaba el latido de sus corazones desbocados. Al llegar, la vista de la imponente mansión, con su jardín recién plantado y su impecable fachada, dejó a Elena sin palabras. Lucas abrió la puerta y la condujo por las habitaciones decoradas con muebles nuevos, elegidos en secreto para sorprenderla, cada espacio diseñado para hacerla sentir como en casa y feliz. El dormitorio de la pareja tenía colores suaves, elegantes cortinas, una cama grande con las sábanas aún enrolladas y un balcón que daba a un jardín lateral que él planeaba llenar de flores que ella decía adorar. Mientras caminaban por las habitaciones, Elena se desmoronaba más a cada paso, rozando los muebles con las yemas de los dedos como si tocara un sueño perdido para siempre. «Hiciste todo esto por mí, y yo», balbuceó entre sollozos, incapaz de terminar la frase. Lucas se apoyó en el marco de la puerta, respirando hondo, luchando contra el impulso de abrazarla y borrar todo el dolor. Pero sabía que no podía. «Lo hice porque te amaba, porque quería que te sintieras segura, porque creía que ambos éramos más fuertes que cualquier dificultad», respondió con la voz entrecortada. El sonido resonó por las paredes vacías de la casa, como si la habitación misma comprendiera el peso de esas palabras. La conversación continuó llena de emoción. Elena dijo que estaba dispuesta a dejarlo todo para reconstruir la confianza, pero Lucas, con la mirada perdida, explicó que lo que más le dolía era darse cuenta de que no había faltado amor, sino diálogo, que tenían todo lo necesario para que funcionara, pero habían perdido el coraje para expresar sus miedos e inseguridades. Dijo que, en los últimos días, había empezado a pensar que tal vez nunca volvería a amar a alguien con la misma intensidad, que el miedo a ser engañado de nuevo lo perseguiría como una sombra. Elena, sin fuerzas, se sentó en el suelo de la sala, abrazándose las rodillas mientras negaba con la cabeza, llorando suavemente, como si comprendiera que todo había terminado. Cuando se quedó sin palabras,
Lucas la ayudó a levantarse y la acompañó hasta la puerta, pero antes de irse, le tomó la mano un instante y le dijo que esperaba que algún día encontrara la paz consigo misma, porque había comprendido que el amor no basta si no va acompañado de confianza y verdad. Elena lo miró una última vez, y en sus ojos había un mar de buenos y malos recuerdos, pero también la certeza de que este era el adiós definitivo. Mientras caminaba hacia el coche, el viento mecía suavemente las plantas del jardín, como si incluso la naturaleza llorara el fin de lo que pudo haber sido. Lucas se quedó allí unos minutos, contemplando la casa que había soñado para ambos, con el corazón destrozado, pero también aliviado por haber revelado toda la verdad y haber cerrado el ciclo. Sabía que tenía que seguir adelante, pero llevaba dentro la conciencia de que la mayor herida no era la traición en sí, sino la destrucción de un futuro que había construido en silencio, pensando cada detalle con amor. Regresó al coche, cerró la puerta con cuidado y, antes de irse, miró por el retrovisor una última vez, como despidiéndose de un capítulo que jamás podría reescribirse, pero que, de alguna manera, también marcaba quién era y en quién aún podía convertirse. Mientras el coche de Elena desaparecía tras la curva, el silencio que se instaló fue tan absoluto que Lucas pudo oír el latido apagado de su propio corazón, como si sus latidos resonaran en el vacío de la casa recién comprada, que ahora parecía un monumento a las esperanzas que había construido solo. Permaneció al volante durante largos minutos, con las manos temblorosas aún apoyadas en el volante, sin fuerzas para girar la llave. El olor del coche se mezclaba con el perfume de Elena, impregnado en cada centímetro de la tapicería, como un cruel recordatorio de lo sucedido. Cuando por fin logró moverse, volvió a recorrer la casa, presenciando cada habitación la caída de lo que una vez creyó inquebrantable. La sala de estar, diseñada para noches de cine y conversaciones pausadas, ahora parecía fría y sin vida. El dormitorio, planeado para ser su refugio, estaba inmaculado, pero tan lejos de cualquier sensación de hogar que casi dolía. En cada detalle, vio no solo el amor que sentía, sino también la ingenuidad que lo llevó a creer que amar profundamente era suficiente para mantener a alguien a su lado. En los días siguientes, Lucas regresó al apartamento que compartía con Elena, pues necesitaba organizar la mudanza y tomar decisiones sobre cómo proceder a partir de ahí. El ambiente se sentía más pesado que nunca, como si el aire estuviera impregnado de recuerdos que se negaban a disiparse. Abrir el armario y ver su ropa aún colgada, oler su perfume en cada rincón, encontrar los pequeños detalles olvidados, un clip en la cómoda, un libro marcado a la mitad, zapatos junto a la cama, todo esto lo mantuvo atrapado en un ciclo de recuerdos y arrepentimientos. El mayor dilema que lo atormentaba ya no era el dolor de haber sido traicionado, sino la incertidumbre de cómo reconstruir su vida sin permitir que el miedo se convirtiera en una parte permanente de su ser. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de volver a entregar su corazón, si alguna vez volvería a confiar en alguien lo suficiente como para desnudarse emocionalmente sin miedo a ser destrozado. En este escenario, una invitación inesperada lo sacó del estupor en el que se encontraba. Un par de amigos lo invitaron a cenar a un restaurante que solían frecuentar juntos. Tras dudarlo, aceptó, convencido de que necesitaba retomar su vida social antes de que la soledad lo absorbiera por completo. Durante el encuentro, entre copas de vino y conversaciones triviales, Lucas se dio cuenta de lo fuera de lugar que aún se sentía. El sonido de las risas, la música de fondo e incluso la decoración del lugar le traían recuerdos de su vida con Elena, como si todo a su alrededor le recordara que nada volvería a ser igual. Aún así, cuando uno de sus amigos le tocó suavemente el brazo y le dijo que no estaba solo, que todos estaban allí para ayudarlo a recuperarse, Lucas sintió una chispa de esperanza por primera vez. Esa noche, acostado en la cama, Lucas reflexionó sobre cómo las personas a su alrededor le ofrecían apoyo, pero ninguna palabra podía penetrar la barrera que había construido para proteger lo que quedaba de su corazón. La herida abierta de la traición no era solo una cuestión de orgullo herido, sino una profunda conmoción en su visión del mundo. Se preguntó si podría perdonar no solo a Elena, sino a sí mismo, por haber entregado tanto de sí mismo a alguien que, en el fondo, no estaba listo para recibir tanto amor. Las noches siguientes fueron largas y silenciosas, con horas dedicadas a mirar el techo oscuro de la habitación, buscando respuestas a preguntas que resonaban como fantasmas. ¿Dónde empezó todo a ir mal? ¿Qué podría haber hecho de otra manera? Y, sobre todo, ¿quién sería después de todo esto? En el trabajo, los cambios empezaron a notarse.
Sus compañeros, que al principio habían evitado hablar del tema por respeto, empezaron a hacer preguntas veladas al notar la mirada distante de Lucas, sus respuestas automáticas y sus sonrisas que parecían meros reflejos. Su productividad bajó, y supo que necesitaba encontrar la manera de reorganizar sus pensamientos antes de que su vida profesional también se desmoronara. En un momento de introspección, habló con su jefe y le pidió unos días libres para atender asuntos personales. Recibió apoyo inmediato, lo cual le sorprendió, pero también le hizo darse cuenta de que, en medio del caos, todavía había gente dispuesta a echar una mano sin exigir nada a cambio. Poco a poco, empezó a alejarse del apartamento donde había vivido con Elena, pasando más tiempo en la nueva casa, aunque seguía vacía y fría. Allí, Lucas encontró un extraño consuelo. Si bien cada rincón era un símbolo de lo que había perdido, también era un espacio limpio para proyectar quién quería ser a partir de ese momento. Empezó a llevar algunos objetos personales a la nueva dirección, como libros que le gustaba releer, fotos antiguas de viajes con amigos, cuadros que había comprado en ferias de arte. Mientras organizaba las estanterías y colgaba recuerdos que nada tenían que ver con ella, sintió que, aunque lentamente, estaba reescribiendo su historia. La casa empezó a sonar con su música favorita, la cocina volvió a oler a café recién hecho por la mañana y las habitaciones empezaron a parecer menos lúgubres. Cada cambio, por pequeño que fuera, representaba un paso hacia un futuro que aún no sabía cómo sería, pero que necesitaba construir. Una noche, mientras contemplaba el cielo despejado desde el balcón, Lucas recibió un mensaje de Elena diciéndole que necesitaba verlo para entregarle unas pertenencias y que quería disculparse en persona una vez más. Tras pensárselo, accedió a reunirse con ella, pero le dejó claro que no cabía discusión sobre la reconciliación. Quedaron en un discreto café, lejos de los lugares que solían frecuentar. Al encontrarse, notó lo frágil que parecía, pero también una extraña serenidad en su mirada, como si finalmente hubiera aceptado que todo había terminado. Ella le entregó una pequeña bolsa con algunas de sus pertenencias que aún conservaba y, mirándolo a los ojos, le dijo que lamentaba no solo la traición, sino también no haber confiado en quien más la amaba. Lucas le dio las gracias con un gesto de la cabeza, pero se mantuvo firme en su determinación de no reabrir heridas. El encuentro fue breve y doloroso, pero necesario para poner fin, de una vez por todas, a lo que insistía en seguir pendiente entre ellos. En los días siguientes, Lucas volvió al gimnasio y retomó antiguas aficiones que había abandonado, como la fotografía y el senderismo. Celebraba cada pequeño logro personal en silencio, pero para él era como recuperar partes de sí mismo que creía haber perdido para siempre. Aún así, a veces, la tristeza aparecía inesperadamente, cuando escuchaba una canción que solían cantar juntos en el coche, cuando olía un perfume parecido al de ella en algún lugar, o incluso cuando veía parejas riendo en restaurantes. En esos momentos, el dilema moral que tanto lo atormentaba se hacía presente: ¿debía permitirse intentar amar de nuevo, arriesgándose a ser traicionado una vez más, o debía protegerse para siempre, aunque eso significara vivir a medias? Poco a poco, empezó a comprender que la respuesta no vendría de afuera, sino solo del tiempo y de la forma en que eligiera replantear su dolor. El viejo apartamento fue vaciado y las llaves fueron entregadas al dueño. Al cerrar la puerta por última vez, se sintió más ligero, como si dejara atrás no solo un lugar físico, sino la versión de sí mismo que aún insistía en vivir en el pasado. En la nueva casa, empezó a invitar a amigos a comer, a recibir visitas de familiares y, poco a poco, llenó cada habitación de nuevos recuerdos que no cargaban con el peso de lo que había vivido con Elena. Los días soleados empezaron a parecer más brillantes, las noches menos sombrías y los sueños, antes interrumpidos por pesadillas, volvieron con colores más vivos. En medio de todo esto, Lucas se enfrentó a la paradoja de sentirse simultáneamente agradecido por haber descubierto la verdad a tiempo para empezar de nuevo y devastado por lo que había perdido. Cada conversación con amigos, cada consejo que recibía, cada reflexión silenciosa lo ayudaba a reconstruirse, pero no sin cicatrices. Su mayor miedo era permitir que estas cicatrices lo moldearan en un hombre amargado y desconfiado, incapaz de ver la belleza del amor verdadero. Sabía que necesitaba encontrar un equilibrio entre aprender de lo vivido y no convertirse en prisionero del miedo. Y mientras estaba sentado a la mesa, ahora solo pero rodeado de objetos que había elegido, Lucas se encontró sonriendo levemente, como reconociendo que, incluso después de la mayor tormenta, es posible sentir la suave brisa de un nuevo comienzo que se acerca.
Se acercaba la primavera, y con ella, Lucas empezó a sentir que algo en su interior también despertaba, como si el frío que había dominado su corazón en los últimos meses diera paso a una tímida pero constante calidez. La nueva casa, que antes se sentía como una tumba para sus esperanzas, se transformaba poco a poco en un verdadero hogar, iluminado por luces tenues que él mismo escogía, decorado con plantas que cuidaba con dedicación y lleno de pequeños detalles que ya no representaban un sueño compartido, sino el deseo de empezar de cero. Cada rincón empezó a tener significado. El balcón se convirtió en el lugar donde leía sus libros al atardecer, la cocina en un espacio para experimentar con recetas que aprendía de los vídeos nocturnos, y el salón, que antaño había sido símbolo de un futuro juntos, era ahora el escenario de reuniones con amigos que se aseguraban de recordarle que la vida, en efecto, podía volver a ser buena. Una tarde, mientras organizaba documentos en su escritorio, recibió una llamada que lo dejó en silencio por unos segundos después de colgar. Era su suegro, Renato, quien le pidió verlo en persona. La idea de volver a ver al hombre al que tanto respetaba, pero que también llevaba la carga de ser el padre de Elena, lo hizo dudar. Sin embargo, algo en su interior le decía que esta conversación era necesaria para atar finalmente los cabos sueltos que aún insistían en doler. Se encontraron en un discreto café del centro de la ciudad, lejos de lugares que evocaran recuerdos del pasado. Al llegar, vio a Renato sentado frente a la puerta, con expresión seria pero una mirada acogedora. Al acercarse, ambos se saludaron con un firme apretón de manos, seguido de un silencio que decía más que cualquier palabra. Se sentaron uno frente al otro, y el suave sonido de las tazas y las conversaciones a su alrededor parecía existir en otro universo. Renato empezó diciendo que jamás podría expresar el dolor que sintió al ver a su hija destruir algo tan hermoso, y que si pudiera intercambiar su lugar para evitar el dolor que había causado, lo haría sin pensarlo. Lucas, con la voz entrecortada, respondió que lo entendía, pero que lo que más le dolía era darse cuenta de que, incluso después de tantos años de cuidados y amor, su miedo hablaba más fuerte que todo lo que habían construido. Su suegro bajó la cabeza, pasándose las manos por el pelo canoso, y confesó que siempre había sabido de las inseguridades de Elena, pero creía que su amor sería suficiente para protegerla de sus propias sombras. El peso de la conversación crecía con cada frase, pero también traía consigo un extraño alivio, como si, juntos, estuvieran limpiando heridas demasiado abiertas para ser ignoradas. A medida que la conversación se profundizaba, Renato relataba detalles de la infancia de Elena, episodios que Lucas jamás había escuchado y que explicaban algunos de sus comportamientos, momentos en los que, de niña, se escondía tras las peleas de sus padres, miedos al abandono, cicatrices emocionales que nunca sanaron del todo. Al escuchar estas historias, Lucas sintió que la ira que aún le atormentaba se disipaba, reemplazada por una tristeza compasiva. El dolor, antes concentrado en un resentimiento casi insoportable, dio paso a una amarga comprensión. Por mucho que hubiera amado a Elena, había heridas en ella que jamás podría sanar. Cuando el café se enfrió en la mesa y ambos guardaron silencio, Renato tomó la mano de Lucas y, con lágrimas en los ojos, le dijo que lo consideraba parte de la familia, pasara lo que pasara, y que si alguna vez lo necesitaba, no dudaría en acudir a él. Tras este encuentro, Lucas caminó por las calles iluminadas por el atardecer, sintiendo que el peso de meses de dolor se aligeraba, como si por fin pudiera respirar sin que cada respiración le recordara la traición. Regresó a casa decidido a seguir adelante. Al día siguiente, programó una visita con un agente inmobiliario para anunciar su antiguo apartamento, y cuando entró por última vez, no lloró. En cambio, recorrió cada habitación como si hiciera las paces con el pasado, agradeciendo en silencio los buenos momentos vividos allí, pero también aceptando que esa parte de su vida había terminado. Los fines de semana, Lucas empezó a aceptar invitaciones que antes habría rechazado sin pensarlo, almuerzos familiares, happy hours con colegas, escapadas a ciudades cercanas. Fue durante una de estas reuniones, durante un festival de música, que conoció a Isabela, una mujer que, a primera vista, parecía completamente distinta a cualquiera que hubiera conocido. Era espontánea, de risa fácil y una sinceridad que, en pocos minutos de conversación, lo dejó desarmado de una forma que no creía posible. Intercambiaron números de teléfono, hablaron durante los días siguientes y, poco a poco, cada mensaje se convirtió en una chispa de esperanza de que quizás aún era posible creer en nuevos comienzos. Aún así, Lucas se encontraba en constante vigilancia consigo mismo, con cuidado de no proyectar viejos miedos en alguien que no tenía nada que ver con sus penas pasadas.
Una noche, mientras hablaba con Isabela por teléfono durante horas, le contó parte de lo que había vivido, pero sin ahondar en su dolor más íntimo. Isabela, a su vez, lo escuchó en silencio, ofreciéndole palabras de comprensión, pero sin juicios ni curiosidad morbosa. Su reacción, con dulzura y paciencia, lo conmovió profundamente, porque se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba medir cada palabra para sentirse seguro. En una de las conversaciones, Isabela dijo que creía que las cicatrices emocionales no tienen por qué definirnos, sino recordarnos lo fuertes que fuimos para llegar hasta aquí. La frase resonó en la mente de Lucas durante días, como si fuera una semilla plantada en tierra fértil, lista para germinar. Sus encuentros se hicieron más frecuentes, siempre en lugares relajados, donde podían hablar sin prisas, reír sin agobios y compartir silencios que no los incomodaban. Con cada abrazo, Lucas sentía que la dureza de su corazón se suavizaba un poco más, aunque a veces dudaba, como si el miedo a volver a sufrir lo frenara. En una de esas ocasiones, durante un picnic en el parque, Isabela le sujetó el rostro entre las manos y le dijo, mirándolo a los ojos, que no tenía por qué tener miedo de ser vulnerable con ella, que no le prometía que nunca lo haría sufrir, porque nadie podía prometer eso, pero que le garantizaría honestidad, y que si algún día ya no quería estar allí, tendría el valor de decírselo, en lugar de destruirlo con mentiras. Sus palabras sonaban como música suave pero poderosa, y Lucas, por primera vez, no solo la escuchó, sino que sintió que podía creerle. Paralelamente, Elena también siguió adelante con su vida, pero de una manera muy distinta. Entre las sesiones de terapia que su suegro la convenció de buscar y el intento de reconstruirse emocionalmente, comenzó a comprender con mayor claridad cuánto había permitido que las inseguridades moldearan sus actitudes. En largos silencios en su habitación, reflexionaba sobre las decisiones que había tomado, los caminos que había recorrido y, sobre todo, sobre cómo había herido a sus seres queridos al no tener el valor de exponer sus debilidades. Empezó a escribirse cartas, intentando ordenar sus pensamientos, y en algunas de ellas se disculpaba repetidamente, como si quisiera, de alguna manera, borrar las marcas que había dejado en el corazón de Lucas. Sin embargo, comprendió que el arrepentimiento, por sincero que fuera, no era un puente hacia la reconciliación, sino simplemente el primer paso para intentar vivir en paz consigo misma. Mientras tanto, en su nuevo hogar, Lucas comenzó a invertir en sí mismo como nunca antes. Reanudó las clases de fotografía que siempre había querido tomar, empezó a correr por senderos cercanos y se apuntó a una clase de cocina solo por diversión, descubriendo que había placeres sencillos que podían llenar días enteros sin necesidad de otra persona. Cada nueva habilidad que aprendía, cada sonrisa que intercambiaba con desconocidos, cada meta que alcanzaba, lo ayudaba a reconectar con quien siempre había sido, alguien que amaba intensamente, pero que necesitaba amarse a sí mismo antes de amar a nadie más. Poco a poco, la casa empezó a tener marcos con sus propias fotografías, la cocina se incorporó a utensilios que él mismo había elegido, y el sonido de las risas con amigos se volvió más común que el eco pesado de los recuerdos dolorosos. En un momento dado, al darse cuenta de que Isabela ocupaba cada vez más su mente, Lucas la invitó a visitar su casa. Al entrar, miró a su alrededor con genuina admiración, elogiando los detalles que él había elegido y comentando lo acogedor que parecía el lugar. Durante la cena que preparó, ambos rieron de sus torpes intentos con la salsa y compartieron confidencias sobre sus miedos y sueños. La naturalidad con la que fluían sus conversaciones le hizo sentir algo nuevo, no la urgencia desesperada de un amor por llenar vacíos, sino la serena alegría de compartir momentos con alguien que lo aceptaba tal como era. Esa noche, después de que ella se fuera, Lucas caminó por la casa en silencio, reflexionando sobre todo lo que había vivido desde la noche en que su mundo se derrumbó. Ahora, en lugar de simplemente extrañar lo perdido, sentía gratitud por haber aprendido tanto sobre sí mismo. Aunque aún quedaban cicatrices que le ardían en los días más difíciles, sabía que también lo habían hecho más consciente de quién era y de lo que merecía. Y, acostado en su cama, miró al techo y sonrió, no como alguien que había olvidado el pasado, sino como alguien que finalmente había logrado aceptarlo como parte de una historia que, a pesar de ser trágica, lo había llevado a un camino donde podía volver a creer en el amor, pero esta vez, sin olvidar amarse a sí mismo primero. Al final de ese largo viaje de reconstrucción, cuando las hojas de otoño comenzaron a teñir las calles con tonos cobrizos y dorados, Lucas sintió que la vida finalmente había encontrado un nuevo ritmo. Despertaba cada día con una serenidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo,
cuidaba sus plantas por la mañana, recorría los senderos que había descubierto por su cuenta y se iba a trabajar con la mente despejada, libre de los fantasmas que lo atormentaban. Las noches, antes llenas de pensamientos sofocantes, ahora se llenaban de reuniones con amigos, largas lecturas o largas conversaciones con Isabela, quien se había convertido en una presencia cada vez más constante en su vida. Su relación evolucionó con naturalidad y respeto, sin prisas ni exigencias, pero con una compañía que crecía con cada momento que compartían. Un fin de semana, mientras veían juntos el atardecer en el porche de la casa que alguna vez fue escenario de sus peores días, Isabela le tomó la mano y le dijo en voz baja que no necesitaba promesas grandilocuentes, solo que fuera honesto consigo mismo y con ella, y por primera vez, sintió que podía decir, lo prometo, sin miedo. Mientras Lucas se recuperaba, Elena también forjaba su propio camino, pero en una dirección completamente diferente. Tras su última conversación con él, se sumergió en un proceso de autodescubrimiento que la obligó a afrontar cada error e inseguridad que la llevaron a la destrucción de su propia relación. Las sesiones de terapia, inicialmente dolorosas, poco a poco le abrieron el camino para ver sus debilidades no como justificaciones, sino como advertencias de cambios urgentes que debía hacer. Se mudó a un apartamento pequeño, sencillo pero cómodo, donde aprendió a vivir con la soledad y a descubrir el valor de la autosuficiencia. Las noches eran largas y silenciosas, y cada recuerdo de Lucas era un cruel recordatorio de que el amor más sincero que había recibido no había sido suficiente para que confiara en él. Algunas noches, se sentaba en el suelo de su habitación, releyendo cartas que había escrito pero nunca enviado, cartas en las que pedía perdón y le confesaba cuánto lo amaba, pero que nunca encontrarían destinatario, porque entendía que cualquier intento de acercarse sería egoísmo de su parte. Renato, el suegro que tantas veces había servido de nexo entre ambos, afrontó su propio duelo tras ver a su hija sumida en sus inseguridades y perdiendo a su yerno, al que consideraba un hijo. Pasó meses buscando las palabras adecuadas para consolar a Elena, pero poco a poco comprendió que algunos dolores no se curan con palabras ajenas. En su corazón, mantenía viva su gratitud por Lucas, recordándolo como el hombre que había traído auténtica alegría a la vida de su hija durante tantos años. En sus ocasionales visitas a su casa, insistía en que continuara con la terapia, recordándole que solo un cambio real podría evitar que repitiera los mismos errores en el futuro. Pero incluso con todo el apoyo, Renato envejeció más rápido de lo que imaginaba, como si el sufrimiento silencioso de ver a su familia desmoronarse le hubiera robado parte de su energía vital, y dedicaba sus días a intentar reunir las fuerzas para seguir estando presente en la vida de Elena. Mientras tanto, Lucas decidió que era hora de viajar, no para escapar del pasado, sino para celebrar el presente. Organizó un viaje a la costa e invitó a Isabela a acompañarlo. Caminaron por playas desiertas, se sentaron en bares sencillos junto al mar, rieron hasta tarde mirando las estrellas, y en cada conversación descubrieron afinidades que iban más allá de la atracción, encontraron complicidad, respeto y la ligereza que tanto les había faltado en sus vidas anteriores. En una noche especial, sentados en sillas de playa, Lucas abrió su corazón y contó toda su historia, de principio a fin, sin dejar nada fuera. Al terminar, esperó por miedo o desconfianza, pero Isabela simplemente le tomó la mano con firmeza y le dijo que sus cicatrices no lo hacían menos digno de amor, sino más humano. Y en ese momento, supo que ya no necesitaba huir de sí mismo. Pasó el tiempo y Elena, mientras reconstruía partes de sí misma, observaba desde lejos los cambios en la vida de Lucas. Recibía noticias suyas por redes sociales o a través de amigos en común, fotos de él sonriendo en senderos, videos de él cocinando nuevas recetas, registros de viajes. Cada imagen era como un golpe silencioso, pero también un recordatorio de que la vida continuaba, con o sin ella. Fue durante este proceso que Elena finalmente comprendió la magnitud de lo que había perdido y que ninguna justificación, por convincente que fuera, podía recuperar lo que había destruido. Esta aceptación no llegó sin dolor, pero fue lo que le permitió comenzar a desear sinceramente la felicidad de Lucas, incluso si era con otra persona. Una tarde de primavera, Lucas e Isabela organizaron un almuerzo en su casa, reuniendo amigos que habían seguido su camino desde los momentos más oscuros hasta ese esperanzador nuevo comienzo. La mesa estaba repleta de comida, las risas resonaban, el ambiente acogedor, todo esto le parecía la prueba viviente de que la vida podía reinventarse con colores aún más hermosos que antes. Al final de la reunión, cuando Isabela lo abrazó por detrás y le susurró que le encantaba verlo sonreír, Lucas sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el pasado ya no tenía poder sobre su presente.
no solo había sobrevivido a lo que consideraba el fin del mundo, sino que había aprendido a construir algo nuevo con los restos. Al otro lado de la ciudad, Elena, en su silenciosa sala, escribió la última carta que enviaría. En ella, le agradecía a Lucas por haberla amado tanto, le deseaba mucho más feliz de lo que jamás fue con ella y le decía que, incluso lejos, esperaba que encontrara todo lo que siempre había soñado. Guardó la carta en una caja con objetos del pasado, la cerró y la colocó encima del armario, como si sepultara un capítulo que necesitaba dejar atrás. Cada mañana, intentaba ser una mejor versión de sí misma, aun sabiendo que nunca tendría una segunda oportunidad con la persona que había destruido, y que la mayor lección era seguir adelante sin cadenas. Al final de esta historia, solo queda el recuerdo de que el amor, cuando es verdadero, puede ser una de las fuerzas más hermosas y transformadoras de la vida, pero que sin diálogo ni confianza, incluso el amor más puro puede verse absorbido por la inseguridad y el dolor. Lucas siguió adelante, Elena aprendió de sus errores, Renato halló serenidad al ver a su hija intentar cambiar, e Isabela se convirtió en un símbolo de esperanza. Incluso después de grandes caídas, es posible encontrar a alguien dispuesto a caminar a tu lado sin miedo. Y ahora, comparte en los comentarios qué te pareció esta historia y tu opinión sobre todo lo sucedido. No olvides suscribirte al canal para ver más historias emocionantes como esta. Recuerda siempre, la traición no solo destruye relaciones, sino también sueños, confianza y la esencia misma de las personas involucradas. Por lo tanto, este canal no apoya, fomenta ni idealiza ninguna forma de traición, nuestras historias solo sirven para mostrar cómo puede arruinar vidas y cómo la verdad y el respeto son esenciales para cualquier relación sana.